En Al Día Noticias, emisora punto 5, establecemos comunicación con Ricaute Lozada, es congresista de la República, escritor de libros en el rango constitucional y también analista político. Bienvenido al Día Noticias, ¿cómo le va la vida? John Didier, me encanta saludarlo. Muchas gracias por la invitación. Bien, y yo creo que a usted muy bien. Ojalá que así sea con el país y con América Latina particularmente. Bueno, no cabe duda que amanecemos con el corazón arrugado quienes deseábamos y anhelábamos como ciudadanos un cambio para Venezuela, porque hemos visto a través de los últimos años cómo se ha deteriorado la calidad de vida en Venezuela y cómo aumenta la pobreza en ese país. Y es ver el drama que se ha registrado con los venezolanos en los últimos años, viéndolos salir con una maleta en la mano, si lo pueden hacer, a caminar por todo el continente, a ver dónde surge una nueva oportunidad para echar raíces. ¿Hubo fraude en Venezuela en estas elecciones que se anuncia a Maduro como ganador? En mi concepto es evidente el fraude, no solamente porque todas las encuestas daban a la oposición ganadora por una muy amplia mayoría, sino por las inmensas manifestaciones populares. Pero es que mire, John Didier, hay algo que es evidente y que nos puede ser muy útil en estos momentos de dolor, porque nosotros, si bien en mi concepto somos muy distintos a los venezolanos, tenemos muchas cosas que nos unen con ellos partiendo de una frontera de 2.219 kilómetros. Pero mire, iba a decir esto, tengamos muy presente algo que corrientemente no se dice. Desde la Revolución Francesa en 1789 se dijo en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano que sociedad que no tiene separación de funciones y no tiene garantía de los derechos humanos, no tiene constitución. Eso sucede hace rato en Venezuela, donde hay una dictadura. Las elecciones fueron una farsa, como lo han sido en el pasado, y como lo seguirán siendo si la comunidad internacional, oígase bien, si la comunidad internacional no interviene de manera lo más directamente posible. Le anticipo esto. Yo tengo escrito en uno de mis libros que se requiere una especie de autoridad o gobierno mundial para casos como este, porque no es posible que con solo declaraciones se le haga de la comunidad internacional, se le haga frente a una situación tan aberrante como la que sufre el pueblo venezolano. Mire, Venezuela la sacaron de la OEA. ¿Por qué? Porque no podía soportar la dictadura, que se le aplicara la Carta Democrática, que aún habiéndose salido de la OEA, eh, como, como país perteneciente a este sector del mundo, Venezuela está obligada a respetar la democracia. Es increíble que en pleno siglo XXI tengamos situaciones tan graves de desconocimiento de los derechos humanos y que el mundo en realidad no haga nada. Se adelantaron dos países aliados de Venezuela a reconocer la dictadura. Claro, es que están bajo el esquema de ellos, que son Rusia y la China, pero el resto, toda la comunidad internacional no ha hecho sino condenar lo que pasó ayer, es decir, el anuncio, porque todavía debe, si hay presión de la comunidad internacional para que se cuenten los votos
uno a uno, como sucedió hasta el apagón, que debe presumirse que el apagón fue propiciado por el mismo Estado venezolano para cambiar los resultados, porque hasta cuando iba el 40%, los resultados coinciden y tenía hasta ahí una amplia mayoría la oposición. Doctor Ricaute, pero se dice desde Colombia, por parte del gobierno de Gustavo Petro y del pacto histórico, que el sistema electoral de Venezuela es muy seguro, que es infalible, que no hay posibilidad de fraude. ¿Y entonces cómo fue el fraude? Eso es lo que dicen, pero eso ha pasado en todas las elecciones y en este es evidente, al punto que cuando ya vieron que el resultado real era tan mayoritario, entonces hasta ahí permitieron que se supieran los resultados. De ahí para adelante es evidente, John Didier, que los cambiaron. No hay otra alternativa. Por eso María Corina ha insistido mucho en que no se retiren de la supervisión que deben hacer, porque finalmente tendrán que permitir, ojalá que lo sea, lo dudo mucho, que se revise todo el resultado, porque reitero que cuando ellos se dieron cuenta de que el resultado era adverso, por supuesto que lo cambiaron, porque es que la organización electoral en Venezuela no tiene ningún tipo de autonomía. Entonces, con todo y la sistematización que tienen, esa evidentemente la están cambiando, están haciendo un verdadero chanchullo que yo no sé cómo finalmente, no me imagino cómo finalmente lo van a justificar. Correcto, pero fíjese, doctor Ricaute, que ha habido una serie de publicaciones que muestran un poco el desconcierto de lo que pasa en Venezuela. Han publicado una serie de cifras y estadísticas donde votó el 130% de los que podrían votar. Entonces uno dice, ¿cómo fue que sumaron los votos, que sumando las votaciones en porcentaje de todos los candidatos les da más del 130%? ¿Cómo es eso posible? Es que el chanchullo es muy grande, porque, por ejemplo, en Colombia fue evidente que frente a la gran cantidad de venezolanos no les permitieron ni siquiera registrarse, ni siquiera pertenecer, estar en el censo electoral para poder votar. Ahora, de los 8 millones de refugiados venezolanos que hay en el mundo, la proporción que pudo votar fue muy escasa. Es que mire, hay un hecho tan simple como este, John Didier, donde es absolutamente evidente la burla y cómo se aprovechan de circunstancias como esta. Eh, Chávez cumplía ayer 70 años. Si viviera, hubiera cumplido 70 años. Pues ese simple hecho de que la organización electoral señale como día para las elecciones el día en que cumpliría año Chávez, ya está indicando lo viciado del proceso electoral, que en el fondo no ha sido sino una farsa para mostrarle ante la comunidad internacional y ante los propios venezolanos algo que ya es imposible, que se trata de una democracia. Además, hay elementos tan graves como este. ¿Cómo es que la comunidad internacional le va a permitir al presidente venezolano, con todos los esperpentos que tiene, decir algo tan grave como que si perdía las elecciones había guerra civil? Ese es un desafío absurdo. ¿Y cómo será que su aliado, que lo había sido de mucho tiempo, el presidente Lula da Silva, también miembro del Club de Sao Paulo, le expresó: mire señor,
el que gana las elecciones debe retirarse y darle paso al que las gana. ¿Cómo sería el espanto que tenía la sorpresa del propio presidente venezolano, que hasta él fue capaz, siendo su aliado, de reprochar el procedimiento que había adoptado Maduro? De modo que lo que queda aquí, de aquí en adelante, es que la oposición venezolana, que en nuestro concepto sin duda alguna ganó ayer la elección y por amplia mayoría, no baje la guardia y que la comunidad internacional toda, porque, porque hasta donde yo escuché anoche, había 120 países que habían apoyado el cambio de gobierno en Venezuela, el cambio de dictadura por democracia. Entonces, si la comunidad internacional fuera capaz de bloquear efectivamente partiendo de Estados Unidos y bloquearlo desde ya, yo creo que podría haber alguna posibilidad de concertación, porque una de las graves, o mejor, una de las razones por las cuales el régimen trata de mantenerse es por todos los hechos de corrupción que han cometido. Se dice que Venezuela es una narcodemocracia. No sería una narcodemocracia, sino una narcodictadura. En esas condiciones, María Corina Machado y el diplomático desconocido, que cómo será el grado de inconformismo del pueblo venezolano, que fue capaz de escoger como candidato a un absoluto desconocido en la política, porque el propio régimen inhabilitó no solamente a Corina Machado, sino al resto de candidatos. Pero menos mal que ya la oposición en Venezuela, John Didier, está siendo muy consciente de que no hay otra manera de intentar derrotar la dictadura sino mediante la unión, que ya con una muy amplia mayoría tienen. De modo que una, a ver, un dicho popular simple: la constancia vence lo que la dicha no alcanza. Y eso para Colombia es demasiado importante, porque si finalmente continúa como parece que va a continuar la dictadura venezolana, eso va a incidir en Colombia, pero ojalá que incida positivamente, para que todos estos intentos que tiene el presidente Petro de empotrarse en el poder no lo vaya a permitir el pueblo colombiano, porque nos generaría otra dictadura similar a la que ya se está empotrando, o está mejor empotrada, en Venezuela. Bueno, o sea, me está anticipando usted a una pregunta que tengo acá pendiente de hacerle, pero antes de ir con ese tema Petro y la posibilidad que se repita la historia en Colombia, me gustaría preguntarle, frente a esta situación que está viviendo en este momento Venezuela, algunos sugieren que la población de Venezuela debe hacer como hizo Sri Lanka, que cuando no le convenció el resultado que se reveló de las elecciones, se tomaron de manera masiva el Palacio Presidencial y sacaron al presidente. Entonces, eso es lo que debe ocurrir en Venezuela, lo que le pasó a Gaddafi, por ejemplo, que la gente termine sacando a ese dictador, lo que pasó también en Egipto y en esta famosa primavera árabe, donde todos esos dictadores fueron sacados por el pueblo literalmente, porque es que por las buenas no se ha podido y ellos poco caso le hacen a los bloqueos internacionales. Fíjese usted lo que ha pasado, por ejemplo, con Cuba. A Cuba le va y le viene lo que piense cualquier país, o lo bloqueen o no lo bloqueen. De todas maneras, no dan su brazo a torcer frente a esas pretensiones que tienen de permanecer
apoltronados en el poder. Una intervención militar podría ser que, ¿cuál es la salida realmente que tiene Venezuela para no continuar con esta dictadura y este desgaste que tiene sometido a Venezuela? John Didier, primero, que el pueblo venezolano no baje la guardia. Segundo, hay un factor muy grave para retornar a la democracia y es que en Venezuela las fuerzas militares están politizadas. Acuérdese que ese proceso se inició desde Chávez, porque Chávez pues, era un coronel retirado y entonces el proceso venezolano, menos mal, que es muy distinto al proceso que empieza a surtirse en Colombia. Entonces, si el pueblo venezolano tuviera el coraje, aumentara el coraje que ya ha tenido y se tomara, como usted dice, el Palacio Presidencial, el problema sería que vendría de pronto un derramamiento de sangre a través de la represión que podría ejercer el ejército. Yo dije en una columna que le mandé el fin de semana que en Venezuela iba a ganar la oposición, pero que lo difícil era que el régimen reconociera el triunfo de la oposición y que finalmente el resultado iba a estar dependiendo de la posición de las Fuerzas Armadas. Y lo que se ha hecho anoche, después de decir, de no dar ningún resultado y solo decir, después de que estaba escrutado, dizque el 80% que había ganado el régimen, lo hicieron estratégicamente pasada la medianoche, cuando ya en ese momento el pueblo no tenía por el cansancio y por la hora capacidad de reacción, de modo que lo que sigue es incierto, pero de todas maneras, todo lo que haga el pueblo venezolano por recuperar su libertad, es que ¿qué es la democracia? John Didier, la democracia no es una forma de gobierno perfecta, pero es la forma de gobierno que ha conquistado la mayoría de la humanidad después de tanta opresión y de tanto gobierno despótico. De modo que si la humanidad, con tantos flagelos que tiene, no es capaz de fortalecer la democracia, estamos sujetos al despotismo, no solamente en Venezuela, sino en muchas partes del mundo. Bueno, ahora sí, hay alguna gente que tiene temor que esta historia de Venezuela, el robo de las elecciones, la manipulación, porque allá es digital, allá el tema no es con papeletas, ni tarjetones, ni metiendo el dedo con el color tinta indeleble, sino que es digital, electrónico, y aún así, mire los resultados, la manipulación de los resultados, porque realmente algunos daban cuenta de palizas que se le habrían propinado a Nicolás Maduro. No obstante, los resultados del Consejo Nacional Electoral lo dan como ganador. ¿Es posible que Colombia, con Gustavo Petro al frente, se esté pensando en algo similar? Mire, claro que es absolutamente posible por una razón, porque, bueno, primero la gran diferencia es que todo este proceso de la dictadura venezolana se acentuó porque hay un grave error en la constitución venezolana, es que el presidente puede convocar una asamblea constituyente. Ojo con eso, que es una gran diferencia entre los dos estados. En cambio, en Colombia, la asamblea constituyente está constitucionalizada. Por eso yo dije, cuando el presidente Petro planteó lo de la asamblea, dije asamblea constituyente sí, pero no ahora. ¿Por qué? Porque yo que he escrito varios libros sobre los errores del 91, este país necesita una asamblea constituyente. Y por eso volví a decir, cuando nombró al nuevo ministro del Interior, dije,
Ahora sí, si se va a hacer una asamblea constituyente, que no habría las condiciones para efectivamente llevarla a cabo, pero si fuera bajo el marco constitucional, pues habría no solamente la aprobación de una ley por parte del Congreso, sino que esa ley tendría control constitucional por parte de la Corte Constitucional, no solamente de la ley, sino del resultado de lo que se decidiera en la eventual Asamblea Constituyente. Pero no me cabe duda de que este gobierno ha buscado y estará buscando los mecanismos para intentar perpetuarse en el poder. Sin embargo, menos mal que las circunstancias y el orden institucional para el efecto son muy distintos en Colombia, porque aquí todavía hay separación de poderes, separación de funciones, y en la medida en que los poderes no se dejen cooptar por el gobierno actual, no creo que la democracia tenga peligro, pero debemos alistarnos para mantener y proteger la democracia. Regáleme el título por el momento del foro que usted va a realizar con Aurelio Suárez, analista político de los 2 primeros años de gobierno de Gustavo Petro. Luego volvemos nosotros en entrevista, tanto con usted como con Aurelio, si hay esa posibilidad, pero de momento regáleme el título de ese foro que usted va a realizar. John Didier, no sin antes decirle, gracias por la pregunta, pero decirle que yo realizo un foro no solamente sobre el tema que ya le voy a mencionar, sino sobre todos los temas posibles nacionales e internacionales cada día los días miércoles. Este lo hago por Zoom, como todos los miércoles, el próximo 7 de agosto. ¿Por qué ese día se realiza el foro que se va a denominar 2 años de desastre? El conferencista central, como usted lo advirtió, es el analista Aurelio Suárez. Reitero que es porque ese día se cumplen 2 años del gobierno actual, pero esos son foros que, con el propósito de elevar la cultura política del pueblo colombiano, realizamos cada 15 días sobre distintos temas nacionales e internacionales. ¿Quién le puso el título al foro del 7 de agosto, usted o Aurelio? No, se lo puso a Aurelio, y cuando yo lo invité a que hiciera un balance de los 2 años de gobierno, me dijo: voy al foro, el título no es mío y este gobierno también tiene intentos positivos. John Didier, yo voté por este gobierno y lo hice convencido de que, con todos los inconvenientes que veía, podía ser capaz de realizar unas reformas profundas que necesita este país, pero el manejo que le ha dado a las posibilidades de reformas de verdad en el campo social y en el campo institucional han sido negativas. Pero, por ejemplo, es indudable que en este país se necesita una reforma agraria, no solamente por haberlo dicho el acuerdo de paz, y que el gobierno está bien intencionado en materia de reforma agraria, pero es tan ineficaz que en 2 años de gobierno apenas han entregado 184.000 hectáreas de los 3 millones de hectáreas a los campesinos colombianos prometidas en el acuerdo de paz, por citarles solo un ejemplo. Yo le dije a usted que le iba a hacer una pregunta en el micrófono y se la pensaba hacer cuando habláramos de este foro, pero se la voy a hacer de una vez y se la voy a reiterar cuando tengamos oportunidad de hablar del foro que usted va a hacer de los 2 años de gobierno. A mí me sorprendió en la entrevista que usted me dio aquí en los estudios de Al Día de Noticias decir que iba a votar por Gustavo Petro y que era la mejor opción. Me sorprendió porque usted es un conocedor de lo político y sabe que Petro fue un fracaso como alcalde de Bogotá, que de administración pública ni idea. Entonces yo dije, pues no sé, respetar la opinión y la posición de cada persona, pero usted sabía
cómo era Gustavo Petro. Ahora ya está desconcertado. Totalmente. Mire, John Didier, yo no sé, tengo una enfermedad mía, es que me duele el país. Y, y como me duele el país, no he dejado de pensar en él. Y entre las dos opciones, la de Rodolfo Hernández y Gustavo Petro, es que Rodolfo Hernández solo decía no robar, y es indudable que la corrupción es un cáncer, pero no planteaba nada para combatir, por ejemplo, la corrupción. ¿Cómo sería que en los últimos días de campaña se perdió? Creo que fue para Miami, algo Sí, así. sí, sí, sí. Bueno, porque no tenía que decir. Entonces, frente a una opción como esa, pues dije, este señor que plantea unos cambios con todo lo mal que le fue en la alcaldía de Bogotá, y yo que he trabajado por una reforma de fondo en este país durante tantos años, pues hombre, me arriesgo a ver si de pronto las hace. Ese fue mi criterio. Bueno, entendible y respetable, por supuesto. Doctor Ricaute Lozada, volveremos al diálogo en estos micrófonos del Día Noticias. Muy amable por estos minutos y el análisis de lo que está pasando en Venezuela. No, muchas gracias a usted, John Didier. Me encanta verlo, saludarlo, y un saludo también muy especial para toda su importante audiencia. Muy amable, gracias. Es Ricaute Lozada, es congresista y también conocedor de lo constituyente, lo que es la constituyente del país, escritor de varios libros analizando esta situación que acaba de pasar en Venezuela y el impacto, sus efectos que puede tener sobre nuestra Colombia. Estamos en el Día Noticias.